Shabbat Shalom. Nos vamos a ubicar hoy en la parashá Ki Tetzeh. Ki Tetzeh se llama así. Que se encuentra en Deuteronomio capítulo 21, versículo 10. ¿De acuerdo? Y avanza hasta el capítulo 25. Estas parashá de Deuteronomio son bastante grandes, ¿verdad? Entonces, todo esto que tenemos hasta el final del 25 son disposiciones, como bien lo dice la introducción, cuando salgan a la guerra. O sea que ese es el marco general de todos estos capítulos. No nos podemos desenfocar. Cuando salgas a la guerra, está diciendo Ki Tetzeh. Ki Tetzeh la milhamá, empieza diciendo, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo porque el contenido general de esta parashá un poco es difícil porque es muy atractiva, dado que tiene varios temas implícitos. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Aquí en el capítulo 21 hay unas disposiciones para los que van a ir a la guerra, al ejército, ¿de acuerdo? Luego, en el capítulo 21, ¿de acuerdo? Vamos a tener en el capítulo 22 vamos a tener una disposición que ha sido mal interpretada por muchos y que ha derivado de esta polémica de si la ropa de mujer, la ropa de hombre, pero resulta que estamos hablando de un contexto de guerra, en un contexto donde tenemos que tener en mente que las guerras de la antigüedad no eran como las guerras de hoy. Las guerras de hoy ahorita ni siquiera se van a enfrentar cuerpo a cuerpo. En la guerra que había antes era cuerpo a cuerpo, era de tú a tú con el enemigo, y cuando la guerra se acababa quedaba el reguero de objetos allí, ¿cierto? Entonces el capítulo 22 empieza hablando, cuando habla de los bueyes extraviados, cuando habla de las cosas perdidas, está hablando de cosas perdidas, extraviadas. Y el tema general de esa parte del capítulo 22 se refiere a que si tú encuentras algo, tienes que guardarlo contigo y hasta que aparezca el dueño y devolvérselo. Entonces, esta porción utiliza, digamos, un ejemplo digamos como de hipérbole, ¿no? No es un poquito exagerado, porque dice: no habrá utensilio de hombre sobre mujer, ni prenda de mujer sobre hombre. Y fíjense ustedes que utiliza dos palabras diferentes, porque cuando se refiere al hombre sobre la mujer, lo más común es que el hombre pierda joyas, anillos, bastones, cosas por el estilo, o sea, utensilios, prendas. No está hablando de ropa. ¿Está claro? Claro, vamos a leerlo para ir aclarando esa parte de una vez. En el 22 empieza diciendo: no verás el toro de tu hermano o su cordero empujado, o sea, extraviado o descarriado por allí, y te esconderás de ellos. O sea, no lo vas a ver y te vas a esconder. 21 22. 22:1. No verás el toro de tu hermano o su cordero extraviados, ¿verdad? Empujados, dice literalmente, y te vas a esconder de ellos. O sea, eso no lo vas a hacer. No te vas a esconder. Has de devolverlo a tu hermano. ¿Ya? Y si no está cerca tu hermano a ti y no lo conoces o no lo conoces, tú lo reunirás adentro de tu casa y estará contigo hasta que lo busque tu hermano y tú se lo devolverás. Y así harás por su asno, así harás por su vestido, o sea, por su prenda de ropa, hermano, como Cristian llegó, y así harás por cualquier pérdida de tu hermano. Escuchen bien, que se le pierda de él y tú lo encuentres, no podrás escondértelo. Ese es el tema general, no podrás escondértelo. Entonces, para ilustrar, aquí dice: no podrás negarle tu ayuda. No. Ahí dice: no podrás escondértelo, o sea, guardártelo, reservártelo. ¿Ya? Y por eso, miren lo que dice el 4: no verás el asno de tu hermano o su toro caídos en el camino y te vas a esconder de ellos. Levantar, has de levantarlo. ¿Ya? O sea, el término general es no esconderse, o sea, no hacerse el que no es conmigo. ¿Me explico? Vi esto, me lo tomé y no digo nada. Ese es el espíritu de lo que estamos leyendo. Y en cuanto aquí al que le diste el 4, por eso, esconderse en qué sentido, ya de negarle la ayuda.
acá de la ayuda. Claro. O sea, porque dice, Acá de quedarse con él, exacto. de esconder el objeto. Y en el otro es de negarse o esconderse o ser poco solidario. De no ser solidario. Por eso dice, no te esconderás de él. Lo vas a ayudar. Sí, caído en el camino, claro. O sea, aquí es de ayuda. Claro. Entonces luego viene el 5. Mire lo que dice el 5, que ahí es donde se produce. No vestirá la mujer traje de hombre. No, ahí no ni dice el así. hombre vestirá ropa de mujer. Ahí no dice así. ¿Ya? El 5 dice, Lo yihye chli gever al isha. En primer lugar está diciendo, no habrá. Ahí no dice no vestirá. No habrá, dice, lo yihye. No habrá. Yihye, el verbo yihye. Lo yihye. Lo yihye. ¿Ah? Yihye. No habrá. Lo yihye. Claro, ahí no dice no. Verbo ser estar. De ser estar. No habrá, no estará. ¿No estará qué cosa? Cli. ¿Qué es un cli? Un cli. Utensilio. Utensilio en términos generales. La palabra cli se utilizó para designar a las paldas, a los trinches, a los anillos, a las pulseras, a las coronas. Todo lo que sea herramienta o utensilio. ¿Ya? O joyas. O joyas. Entonces, va desde los platos, de las copas hasta las coronas. Fíjense ustedes, está hablando de cli. Cli, no está hablando de ropa. ¿Está claro? Dice, lo yihye cli gever al isha. Es decir, para ilustrar lo que acabo de decir, diría el Señor, como vengo hablando de no esconderse las cosas, voy a presentar un caso exagerado. El colmo sería encontrar a una mujer con un anillo de hombre. ¿Me explico? O sea, eso sería el colmo del descaro de un robo. ¿Está claro? ¿Ya? Ahí no está hablando de que la mujer no se... O sea, no está hablando de eso. De vestir. Está hablando de quedarse con las cosas que no le pertenecen. Y para ilustrarlo, lo está llevando a una exageración. Dice, oye, no va a haber una mujer con un reloj de hombre. ¿Me explico? El reloj sería un cli. ¿Ya? ¿Está claro? Dice, no va a haber mujer con cli de... No va a haber un cli de hombre sobre una mujer. Eso sería, ¿qué cosa? El colmo de un robo. Eso sería el descaro de un robo. ¿Está claro eso? ¿Ya? Dime. También escuché en esa parte donde habla también un utensilio como el bastón, el sello, esa... Claro, exacto. ¿Ya? Y luego dice, y no vestirá, ahora sí dice, porque es lo que más propenso se le puede perder a una mujer. Digamos, su velo, su mantilla, sus cosas. Dice, y no vestirá el hombre atuendo de mujer. Ahí sí vestirá. Sí, ahí sí es vestirá. Lo yilbash. Claro, yo voy como hombre, me encuentro una mantilla de mujer y me la escondo y me la llevo. ¿Me explico? Porque acuérdense que el espíritu general del texto es las cosas robadas o perdidas. Si voy por el camino y me encuentro un manto de una mujer, no sé, una pañueleta, lo que sea, yo no voy a hacer y me voy a guardar, me voy a poner encima para disimularlo, la volteo o le cambio el color y me la pongo. ¿Me explico? Para quedarme con ella. Entonces la legislación no es como la han interpretado. No es, ¿verdad? No, que entonces no, en muchos lugares prohíben que las mujeres usen ropa que es femenina porque es diseñada para mujeres, que parece o está reflejada algo de masculino, puede ser un pantalón, un jean, estas cosas, ¿verdad? Y se vienen aquí. O sea que ahí no está hablando de eso. Si en la antigüedad todos vestían iguales, con túnica, ¿ya? Sí, no había esa diferenciación digamos tan varonil de la ropa entre hombres y mujeres como la hay hoy. Dígame. No, y de otra cosa dicen que ya la ley pasó y eso está en la ley. Exactamente, hasta eso, ¿no? Eso es otra contradicción. También no entendí. Claro, de que dicen que la ley pasó, pero se vienen a la ley para justificar sus prohibiciones. Claro. En el Nuevo Testamento no aparece. Claro, porque esto no aparece en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esas son las contradicciones y las paradojas, ¿cierto?
Entonces vienen a la ley cuando de pronto les satisface algún capricho personal. Y bueno, no, aquí no está hablando de eso. Y recuerden, el contexto es de una guerra donde se pierden cosas, ¿cierto? Y la prohibición es que yo me vaya a quedar con las cosas que me encontré por allí. En el Talmud de Babilonia se cuenta que en Jerusalén había una piedra gigantesca, un peñón, y había la cultura de que las cosas perdidas se llevaban allá. Y ahí se dejaban. Y nadie se las cogía. ¿Ya? Y se permanecía allí por unos días, la persona la llevaba para ver si alguien aparecía. Si no, se quedaban allí. ¿Cierto? Las personas se las podían pronto guardar y listo. Ya eso es otra situación. Pero lo que se debe aprender de esto es que tienes que ser diligente en buscar el dueño de lo que te encontraste. Eso es importante. Es uno de los grandes valores de honestidad y de verdad que nos enseña la Torá. Si te encontraste algo, tienes que buscar el dueño, hacerlo diligente. ¿Para qué te lo encontraste? Claro, mucho más, en este caso ilustrado, mucho más si es algo de mujer. O sea, te está ilustrando la situación, ¿verdad? Oye, te voy a ilustrar, para que sepas lo urgente que tienes que hacerlo, no puede estar contigo algo de mujer, tienes que devolverlo. ¿Y si no encuentra el dueño? Si encuentra el dueño, se queda ahí con él, pero repito, siempre has de tener la sensación de que el dueño va a aparecer. Y tiene que buscarlo. Claro. A menos preguntar. A menos preguntar, poner un aviso en el periódico, ¿ya? Buscar la manera de acreditar quién es el dueño de todo esto. Claro, porque hay muchos vivos. Claro, ¿ya? Así pasa, pero hay que garantizar en lo posible la diligencia. Muy bien, aclarado ese punto, llegamos al capítulo, el versículo 13 en adelante hasta el 30, donde hay el capítulo 22, donde hay una legislación interesantísima acerca de las mujeres dadas en matrimonio. El 21 o 22. El capítulo 22, del versículo 13 al 30. Ahí hay unas situaciones muy interesantes, porque aquí es donde más queda ilustrado lo que es el tema de la fornicación, repito, que a veces se ha llevado por otro lado. Aquí lo que está ilustrando en primer lugar es que si un hombre llegaba a una mujer y no la hallaba virgen, era una prueba de ¿qué? De que ella había estado con otro hombre. Entonces se había quedado callada, ¿cierto? Y cuando su novio, su esposo llega y no la encuentra virgen, eso se llama entonces promiscuidad. ¿Me explico? Y es más grave que lo que a veces han llamado fornicación. ¿Me explico? Porque lo que hoy se llama fornicación en realidad está ilustrado en el versículo 28 en adelante. ¿Qué dice el 28? Cuando algún hombre hallare una mujer virgen que no fuera desposada, fíjate tú que está haciendo la aclaración, y la tomare y se acostare con ella y fueren sorprendidos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer. Por cuanto la humilló, no podrá despedirla todos sus días. Esa es la condena. No sé, no se lo hubieran, ¿Ah? y si no se lo hubieran visto o encontrado. Tarde o temprano. O sea, que no es un caso de violencia. No. No, porque el de la violación está adelante. Claro. El de la violación está unos versículos arriba. Ya, porque ahí se ilustran todos los casos. Ahí se ilustran todos los casos. Al otro es por la fuerza, por violencia. Claro, el primer caso es cuando la pelada se cayó, se No quedó gritó. callada, no, hablando en el orden. Ya. Se quedó callada y se buscó otra persona, ya estuvo en secreto con él y se buscó otra cosa, se casó y la hallaron que no era virgen. Listo, eso sí es apedréenla. Así pena de muerte. Claro, porque eso es promiscuidad, ¿verdad? Sí. Segundo caso, un hombre encuentra una mujer y la viola. Ella tiene que gritar, tiene que hacer algo. Si pasó lo que pasó, matan al hombre, y si ella no gritó, sino que complació, entonces se tiene que casar con ella, porque ya sería con consentimiento. Y el otro caso es cuando ya está casada una mujer
y le es infiel, y eso se llama adulterio. ¿Me explico? Adulterio es un grado más, porque ya hay un pacto firmado, una ketubá firmada, hay unas promesas, hay un compromiso y se rompe todo eso. ¿Ya? Entonces eso se llama adulterio. Promiscuidad, cuando no hay algo establecido formal, ocurre lo que ocurre y luego va y se casa y ya no está virgen. Eso es promiscuidad. Adulterio, cuando ya están casados y se va con otro. Violación, cuando ella grita, la forzan y ¡pah! Y la otra es con consentimiento. O sea, son 4 escenarios diferentes. ¿Ya me explico? Entonces aquí al final lo que está diciendo es, y cuando los descubran, entonces él se casará con ella y no puede perder. El hermano Cristian pregunta, ¿y si no lo descubren? Pues peor para ella en cierto punto o para él en el futuro. Porque es que entonces regresamos al primer escenario. ¿Me explico? ¿Ya? Porque si ella pretende llevar eso en silencio allí, con él, no nos han descubierto, no nos han descubierto. Sigamos, no ha pasado nada, sigamos. Tarde o temprano puede darse la situación de que rompa y cuando ella se quiera casar con otro, ya no es virgen y ya va a lleva la peor parte. ¿Está claro? ¿Y si lo confesaba? Entonces se tiene que casar. ¿Y si no lo hacía? Es que entonces, bueno, ya eso es complicidad de ellos allí. ¿Me explico? Porque entonces, ya entre los dos, si tienen esa suerte de que no los descubran Y que no salga embarazada. y que no salga embarazada, tienen que quedarse ahí y casarse. ¿Ya? O sea, porque no hay otra forma. Porque si es que si no se llegan a casar, la cosa se pone peor. ¿Está claro? Si no se casan, es peor. Sobre todo la mujer. Sobre todo la mujer. La que llega peor parte. Claro. Dime. Bueno, ya hemos descubierto. ¿Sí? Si se casa y tiene un hijo, pero después se divorcia Nada. y tiene otro hijo con otra persona. No. Es que porque entonces a continuación, en el 24, precisamente, a partir del 23 y el 24, se legislan los casos de matrimonio. ¿Te das cuenta? Por eso es que las cosas tienen un sentido y un orden. ¿Ya? Y estamos hablando, repito, de un contexto donde hay guerras, donde hay situaciones, ¿verdad? Entonces ya el último escenario, hombre, ya tienen que contar, no sé, yo creo que eso es algo muy, muy difícil de sostener de pronto en el tiempo, que 2 personas estén ahí, no lo descubran, no pase nada y que terminen casándose. Bueno, ahí pasaron, ¿cierto? Pasaron ahí, no hay forma de demostrar nada. Porque aquí hay cosas, yo pienso que aquí el mandamiento tiene que ver con cosas descubiertas. Exactamente. Sobre todo. Claro. Lógicamente aquí hay cosas que no se van a descubrir, Claro. y pueden pasar Por desapercibidas por la justicia. Es correcto. ¿Ya me entiendes? Sí. Pero eso no quiere decir que lo oculto del corazón de ellos Claro. no vayan a ser juzgados. Claro. De No, alguna y es que manera. ahí la sentencia está, repito, en que si llegan a ser descubiertos, él no podrá separarse de él. Entonces por eso viene a continuación a legislar los casos en los que es procedente un divorcio. ¿Ya? Vamos a leer el capítulo 23. Bueno, el 23 tiene un primer paréntesis del 1 hacia el 8, ¿verdad? Porque habla de los excluidos de la congregación. Pero ¿cuál congregación? Es la pregunta. Porque si usted lo lee así, tal como está escrito, pareciera que Israel fuera un pueblo discriminatorio. ¿Ya? Porque ahí dice literalmente: no entrará en la congregación de Adonai el que tenga magullados testículos o amputado su miembro viril, no entrará bastardo en la congregación de Adonai, ni hasta la 10ª generación no entrarán. No entrarán amonitas ni moabitas en la congregación de Adonai, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Adonai para siempre. Ese último verso que acabamos de leer nos permite comprender que no se refiere a la congregación como el pueblo. ¿Por qué? Porque Ruth, la moabita,
entró a Israel. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere con la congregación de Adonai? ¿Qué nos recuerda cuando dice acerca de cero defecto físico? En los sacerdotes. Los sacerdotes. Así que cuando dicen no entrará en la congregación de Adonai, hay que entender que no se pueden ingresar este tipo de personas a la familia sacerdotal. O sea, los levitas no podían casarse con moabitas ni con amonitas. Fíjate tú todo el engranaje. Claro, estamos en un contexto de guerra, por eso a continuación viene la regulación sobre el evento. Cuando tú ibas a la guerra, habían cautivas de los pueblos y te gustaba una. Ya el levita de entrada se le había dicho: ojo, si estás en la guerra y ves una que te gustó, pero es moabita o amonita, nada, hermano, no puedes. No te puedes enamorar. O sea que un levita también con defecto físico tampoco Es correcto. podía ministrar en el... Es correcto. Que eso fue lo que la señora esta... Es correcto. Esta señora famosa Piraquí salió sacando de contexto todo esto, y entonces en el púlpito no admitía personas con defecto físico. Y resulta que no tiene nada que ver, porque esto es especial para los sacerdotes levitas que tenían la función de representar a Mashiach. ¿Ya? ministraban en el templo. Claro, entonces ministraban en el templo, eran la representación de Dios aquí. Y O sea, por eso no podían tener defectos físicos, porque los defectos físicos se consideraban parte del efecto del pecado. ¿Me explico? Dígame. O sea, bueno, ya en la actualidad, como ya no está el templo, ¿verdad? Pueden decir la sinagoga. Claro. O sea, una persona ya con defecto sí puede enseñar. Sí, totalmente, porque es que estamos en otro tipo de sacerdocio ya vino Mashiach, y ese tipo de legislación en cuanto al sacerdocio levítico evolucionó. No voy a decir que se acabó, evolucionó a otro nivel. ¿Está claro eso? ¿Ya? Entonces no se puede sacar de contexto esto. ¿Qué ocurre? Si había un levita o una levita, una mujer de la tribu de Leví, de pronto, ¿verdad? Y venía una manada de cautivos, ¿cierto? Si quedaba algún sobreviviente allí, alguien enamoré de él, no puedes. Si es amonita, moabita, no puedes. ¿Ya? Si tiene un defecto, no puedes tampoco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puede ingresar en la congregación. Dime. Una mujer también puede ser sacerdote. No. Solo los hombres podían ser sacerdotes. David, hay una exacta, entonces el apóstol Pablo no puede unirse con yugo desigual, ¿cierto? Es correcto, no se puede unir en yugo desigual con los incrédulos. ¿Está claro eso? Entonces, repito, ese sentido de la congregación de Adonai no se está refiriendo, porque entonces Israel sería un pueblo nazi, así como los nazis, cero defecto, cero... Dice, no entrará bastardo. O sea, hijo de padre desconocido. ¿Ya? Eso es un bastardo. Y no se sabe quién es su papá. Su motivo. ¿Ya? ¿Quién lo engendró? Entonces, todo ese tipo de restricciones estaban para los levitas. ¿Ya? Y eso usted ve el sentido. Y por eso, vamos al 23, versículo 15. Ya el 9 al 14 hay otro paréntesis sobre la regla del campamento en la guerra. Miren que todo esto viene hablando de la guerra. Y ahora llegamos al 15. No entregarás al Señor, ¿cierto? Espera un momentico. Sí. Sí. Bien, dice, no entregará a su Señor el siervo que huyere de ti de su amo. Morará contigo en medio de ti en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades donde a bien tuviere, no le oprimirás. No haya ramera, ¿ya?, entre las hijas de Israel, ni haya sodomita, o sea, no haya LGTBI. Por eso he venido poniendo en YouTube y en Facebook y en todas partes. Los LGTBI son ateos. No tienen derecho a decir que creen en Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, reprueba todos los postulados y las conductas LGTBI. Porque aquí dice no habrá sodomita. ¿Ya?
Los sodomitas, acuérdense, fueron los que rodearon a Lot y a los ángeles, desde el más pequeño hasta el más grande, y querían violarlos. O sea, eran básicamente homosexuales. Y si en esa época hubiera habido operaciones de cambio de género, muchos hubieran sido transgéneros. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Que todo este tema de ideología de género se ha querido imponer, pero repito, y lo digo públicamente, y lo digo a través del vídeo, la población LGTBI tiene que ser consciente que no puede decir que cree en Dios. Son negadores del Señor Yehoshua Mashiach. ¿Ya? Negadores. No pueden reclamar derechos teológicos ni espirituales. ¿Ya? Si quieren ser LGTBI, pues que lo sean, pero que no reclamen jamás ni se les ocurra entrar a las iglesias o a las instituciones espirituales donde está el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia rechaza ese tipo de conductas. ¿Está claro? O sea, que es abominación. Abominación. Luego dice: no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Adonai tu Dios por ningún voto. O sea, dinero obtenido de ese tipo de actividades. Porque abominación es Adonai tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Entonces yo quiero llegar básicamente hacia el 24. Una pregunta. Sí, dígame. El 19. Ajá. No exigirás de tu hermano interés de dinero. Ni interés de comestibles ni de cosa alguna que suele exigir interés. ¿A qué hermano se refiere ahí? Al israelita. Claro, del extranjero lo podrás exigir, dice allí, pero de tu hermano el israelita, no. Ahí solamente niega al hermano. Claro. Pero no lo prohíbe hacia afuera. Es correcto. Así Entonces, cuando el hebreo quedaba esclavo de otro esclavo, ¿cómo se manejaba esa situación? No tuvo con qué pagar, perdió el terreno, quedaba esclavo, venía el chimi. servía, claro, exacto. Entonces, la esclavitud en el contexto hebreo sí existía. Sí, pero no era igual a la esclavitud. No, estamos hablando en extranjera. ese contexto, no obviamente, Claro. nada que ver con Roma. Sí, sí. Pero el contexto es, si tú no exiges. O sea, la esclavitud no se daba por un cobro excesivo de intereses, una deuda impagables. Se daba era porque la persona simplemente no pagaba el dinero que había Por prestado. cualquier, porque quedaba pobre. Sí, sí. Quedaba Algo pobre. así, exactamente. Pero no superarás el tope permitido para cobrar. Sí se cobraba, lo que pasa es que no se superaba el tope, que es diferente. Sí, pero aquí se está diciendo que no exigirás, o sea, al hermano no se le cobraba interés Interés de dinero, de dinero, de ninguna especie. de ninguna especie. Entonces, cuando venía como el préstamo y llegaba al año séptimo, en otro texto dice: ojo, no le vayas a negar el favor. Claro. O sea, Por eso, es que... pareciera que sí, en otro texto sí se cobrara No. algún costo. No, no. Porque dice en otro texto: faltando un año, no le niegues el favor, porque es tu obligación. No sé que pensando que Shemitah viene el año entrante, no se lo vayas a negar. Por eso es el asunto. Yo era el que tenía que razonar con él y decirle: oye, hermano, tú me estás pidiendo que te preste 500 millones, pero ya dentro de un año Shemitah o el otro año Yovel, yo no te puedo prestar tanta plata. O sea, eso sería como apenas lógico. Además, tengan en cuenta algo. Los préstamos en Israel se hacían con base en el potencial de cultivo de la tierra. Claro. Que por eso cuando se iba a redimir el campo que estaba hipotecado, se hacía calculando el valor de la cosecha. ¿Ya? Bueno, ¿cuánta cosecha hay de aquí a allá? Bueno, son tantas toneladas o tantas, bueno, eso vale tanto, aquí está el dinero. O sea, se hacía tasado sobre la productividad, no sobre un capital. Entonces, si yo venía el año séptimo a pedirte un préstamo, bueno, aquí está mi tierra, mira, mi tierra produce tanta cultivo, bueno, te puedo prestar tanto, cosa que puedo cobrarlo de lo que vas a cultivar. La pregunta Y no hay es: intereses. ¿ese cobrar tanto implicaba un interés bajo? No, Ninguna clase. ninguna clase de interés. Pero al extranjero sí. Al extranjero, sí. Porque dice: ni Del interés- extraño. Ni por alimento, fíjate. De gratis. Claro. O sea, se lo prestaba como una ayuda solidaria. Solidaridad. Claro, tú te hacías como un socio del que te Y si hacía no préstamo. pagabas, perdí la tierra. Claro. Y si te O sea, en primer lugar perdías la cosecha porque tú le embargabas la cosecha en pago del dinero. Sin interés. Ni en ninguna clase. Claro, porque es que yo era el que tenía el cuidado de cuánto te iba a prestar.
Si yo prestaba más de tu capacidad de pago, yo era el culpable, o sea, quien me mandó. ¿Me explico? Yo tenía que sentarme, bueno, vamos a hablar de negocio. ¿Cuánto produces tú? Te puedo prestar ese capital. Si ya yo quería prestarle más, eso era asunto mío. Porque en ese texto se habla de interés de dinero si estamos en una época donde estás entrando a Canaán. Claro, porque eso es cuando entres a la guerra, es decir, que ya tú estabas dentro de Israel. Ajá. Por eso hablamos al principio que el contexto general de esta parasha, todo tienes que entender en términos de guerra. ¿Ya? ¿Qué implicaba estar en guerra? Hombre, que estabas dentro de Israel. Claro. ¿Ya? Y como estabas dentro de Israel, podía darse la situación de que en algún momento quedabas pobre o estabas afectado, necesitabas dinero, porque te tenían que colaborar. Solo que desde este momento se habla de interés del dinero, ya en esta época, o sea que Claro. ese concepto económico moderno Antiquísimo. ya existía en el 1200 Claro, antes de sí, Cristo. sí, claro. Eso es lo que quiero rescatar. Claro que sí. Y que al hermano no de ninguna clase, era un préstamo de solidaridad. Es correcto, préstamos solidarios. Pero el extranjero sí. Claro, el de afuera. Sí, porque repito, de pronto, porque la diferencia y el centro aquí está en que la tierra era la base. La tierra y la productividad. A raíz de ese no pago se producía la esclavitud. Claro, porque entonces el extranjero no tenía tierra en Israel. Entonces el extranjero diría, bueno, ¿y con qué me vas a pagar? No, la esclavitud de los hermanos hebreos. Y dentro de los hermanos hebreos era por eso, porque de pronto en un contexto de guerra quedabas pobre, quedabas azotado, te quemaban el cultivo, ¿verdad? Y en caso de problema iban donde el juez a que decidiera Es correcto. si se cobraba mucho o no. Claro, entonces se regulaba, claro. Ya, eso es un sistema bastante Legalísimo. especial, claro, muy chévere. Ya, muy justo, diría yo, muy justo. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a pasar al 24, que ya lo hemos hablado también, que está pésimamente traducido, porque allí realmente dice, y vamos a leerlo para que quede allí en el vídeo, 24 dice, 1. sí, cuando tome un hombre a una mujer y sea su marido, sucederá que si no encuentra ella gracia en los ojos de él, cuando él encuentre en ella desnudez de asunto, dice literalmente, desnudez de asunto, ¿cierto? Él escribirá para ella un texto de rompimiento, lo pondrá en su mano y la expulsará de su casa. Ahí no dice, como dicen las traducciones comúnmente. Dice, Bien. cuando alguno tomara mujer y se casara con ella, si no le agradara por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ¿Cómo te parece? le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la época de Mashiach, la casa de Gilel estaba en disputa con la casa de Shammai. Shammai tenía la postura que afirmó nuestro Señor. Shammai sostenía, oye, Gilel, es que ahí dice desnudez del asunto. Esa palabra desnudez, erba, es la que se utiliza allá en Levítico 18 para los asuntos de inmoralidad sexual. Pero Gilel y la mente cómoda de los fariseos de esa escuela, y que era mayoría, aprobaron lo que se ha traducido en español. Alguna cosa indecente. Lo dejaron súper abierto. Súper abierto. Entonces, ¿qué ocurría? No, a mí me parece indecente que ella alce mucho la voz. Toma, vete. No, a mí me parece indecente que ella salga sin arreglarse a la calle. Toma, vete. ¿Qué habían hecho? Una promiscuidad legalizada. Hoy me casaba con una, no me gustó, echa y te casas con otra. Tenían una promiscuidad legalizada. Pero Mashiach vino y sentó el juicio y dijo, no. La dureza del corazón de ustedes es la que hace que pareciera que Moisés dijera que por cualquier causa. Pero respeten la lengua hebrea. Ahí no dice por cualquier causa indecente. Ahí dice por la desnudez del asunto. Vamos a decírselo en otras palabras, por inmoralidad sexual. ¿Ya? Entonces, por eso Mashiach concluye. Así que cualquiera que divorcie a su mujer, a menos que sea por causa de inmoralidad sexual,
hace que su esposa adultere. Y él adultera. Fíjate a dónde lo escaló. ¿Está claro eso? Claro, porque si yo te voy a dar un divorcio por una causa que no es la inmoralidad sexual, estoy rompiendo deliberadamente. La está mandando a la mente Estoy- a causar inmoralidad. claro, porque la Te estoy estoy mandando echando para que vaya a la con calle. otro, Pero claro, vaya con otro. la estoy mandando con otro. Y la única cláusula bíblica, repito, es la inmoralidad sexual. Que es un Está pecado de escrito. muerte. Está escrito allí. Esto, repito, hay que decirlo, hay que aclararlo, estamos hablando dentro de Israel. Por eso al apóstol Pablo le tocó legislar el caso de los matrimonios que venían gentiles, netos gentiles, y uno de los dos se convertía. Uy, ya eso es otro escenario, porque aquí está hablando dentro de Israel. El otro escenario es, oye, vienen gentiles y uno de los dos se convirtió, ¿qué hacemos? Difícil. Entonces el apóstol Pablo decía, bueno, vamos a ver, si él consiente en vivir contigo, no te separes. ¿Qué significa consentir vivir contigo? Básicamente él lo aterriza a que tus hijos se tienen que criar de acuerdo a la Torá, seas hombre o seas mujer. Si él no permite que tus hijos se críen dentro de la Torá y además se opone a tu fe o se opone, te maltrata, todo esto, hombre, entonces a pan no llamó Dios. Pero eso llevarlo a la práctica es complejo. El mundo es complejo, la realidad es complejísima. Aflictivo, más que Claro, aflicción. porque aquí además yo me enfrenté a un caso que tratamos nosotros hace muchos años. Resulta que la ley colombiana, si nosotros le decíamos al hermano, oye, mira, ahí ya procede el divorcio, si él se iba de la casa, como para la ley colombiana nuestros argumentos no son válidos, él era culpado por la ley de abandono de hogar. ¿Cómo te parece? Una encrucijada difícil, porque bíblicamente ya había el argumento para que él dejara a su compañera. Ya se había hecho todo claro. Pero si él la dejaba, como los argumentos bíblicos no son tenidos en cuenta por un juez secular, entonces el juez lo culpaba a él de abandono de hogar. Así que tuvo que pasar el hermano 2 años aguantándose toda esa situación para que el juez decretara la disolución por mutuo acuerdo. ¿Ya? ¿Cómo le parece? 2 años. O sea que llevarlo a la práctica no es fácil. Además viene el tema de la regulación de alimentos, las pensiones alimentarias. Todo eso es un mundo muy complejo, ¿verdad? Que se enfrentan las personas que llegan a una situación de estas. Y por eso es que se insiste, y es lo ideal, como dice Lamentaciones, ¿verdad? Que el hombre lleve el yugo desde su juventud, que aprenda a que no se case con una incrédula, porque es que el mundo de situaciones que se le vienen es compleja, porque la Torá poco puede hacer allí, porque ya se ha enlazado con una ley del mundo a través del incrédulo, y la Torá no va a poder protegerlo. Por eso es que había un dicho en el Talmud de Babilonia, en Pirkei Avot, que decía, el que adquiere un mandamiento adquiere un abogado. ¿Ya? Fíjate tú qué hermoso eso. El que accede a un mandamiento accede a un abogado. Pues la Torá te va a defender de que te metas en un lío peor. Y por eso es hermoso cuando Yehoshua vino y dijo, yo les daré a otro abogado. ¿Ya? Al abogado. Cuando dice les daré el consolador, la palabra consolador en griego es paráclitos, y paráclitos no es otra cosa que abogado. Y aquí yo les envío al abogado. ¿Qué está haciendo Mashiach con esa expresión? Es decir, si antes ustedes venían acostumbrados a que el mandamiento era el que los defendía y el que los libraba de meterse en líos, yo le voy a mandar otro abogado, más efectivo. ¿Está claro? Porque digamos que Israel hasta ese momento se guardaba a través de los mandamientos. Y lo que está diciendo la Torá es eso, ¿no?
Hombre, si guardas este mandamiento te evitas un lío. Y el abogado tiene esa función en primer lugar. Prevenir, es como parecido a un médico. ¿Ya? Ojalá existiera la costumbre de antes de embarrarla, preguntarle a un abogado. Oye, acá, ¿será que qué tan legal, qué tan procedente, qué tan conveniente es esto que yo pienso hacer? Para que el abogado diga, hombre, esto legalmente no se puede. ¿Ya? Sería un derecho preventivo. Eso habría que implantarlo. De hecho existe Ajá. con las casas que son de asesoría permanente y antes de la rúbrica de cualquier documento tienen el abogado no para pelear sino para prevenir, defender, Es correcto. examinar, auscultar el documento. Es correcto. Por eso es la responsabilidad de los asesores de Eso. prevenir, así como había un copero que era quien es de la era copero, Sí, ¿cierto? sí. Ese copero es el asesor que te invita a reflexionar antes de firmar. Claro, eso es lo correcto. Eso es la primera función de un abogado. Prevenir, asesor. Prevenir, igual que un médico. El médico te dice, ojalá la gente fuera preventivamente al médico y no cuando ya están enfermos. ¿Ya? Te siento un dolor, empieza a automedicarse, como no le funcionó, se le hizo grave la cosa, ahí sí voy al médico. El médico no puede hacer casi nada. Así pasa con la Torah igualito. Fuera lo ideal que la gente estudiara Torah de manera preventiva, ¿ya? Y que escuchara la voz de Dios, ahora que está su Ruach HaKodesh dentro de nosotros. El Ruach HaKodesh nos lleva a entender, nos guía toda verdad, y así evitarnos meternos en líos. ¿Está claro? Es lo ideal. Entonces, ¿por qué te vas a meter en líos? Ahí tienes la Torah, tienes a Dios revelado a través del Evangelio. Hombre, no es concebible, no se estima que andes metido en líos. ¿Ya? No es lo ideal. Por eso yo dice, voy a mandarle otro abogado. Ahí no dice tanto consolador, porque eso se pierde ahí el sabor de lo que viene hablando. ¿En griego o en hebreo? En griego dice parakletos, pero resulta que, vamos a escribirlo aquí para que comprendamos. No es consolador. Paracleto no es. Sí, parakletos, que lo han traducido como consolador. Miren, para equivale al latín ad Ah, y klitos es vocatum, que es llamado. Mire que con eclesia, los llamados de afuera. Klitos es llamado. Una preposición también. Ad vocatum. Eso es lo que significa abogado, el que está al lado tuyo cuando lo llamas. Porque advocatum significa eso, ¿no? Abogado. El que está al lado. El que acude al llamado. Entonces esta palabra griega, parakletos, pasó y se hebraizó y quedó como praklit. se hebraizó. Se hebraizó. Del griego al hebreo. Del griego al hebreo pasó el concepto, porque en hebreo no existía el concepto abogado. ¿Me explico? No había el concepto abogado en Israel. ¿Qué se le podría poner en vez de este concepto? En vez de praklit, El paraclitos. o sea, en vez de praklit, dices tú en hebreo, Sí. la única palabra aproximada que había en hebreo para el concepto de abogado era orech din, Orej-din, que los es jueces. preparador del juicio. ¿Cuál es la diferencia entre un orech din y un praklit? Sería la pregunta. Sí. Hay una diferencia sustancial. La diferencia es que el orech din era el asesor, mientras que el praklit era el defensor. ¿Ya? Fíjate tú. Entonces por eso hay un dicho en la Mishnah que dice, no seas como un orech din. O sea que no le andes diciendo a la gente lo que tienes que hacer allí si no te han convocado. Si no te han convocado, no andes de metiche, lo que le está diciendo. ¿Ya? No te andes metiendo a dar opiniones donde no te han llamado, es lo que está diciendo. O ¿Ese sea, Orej-din no es el juez? no, Dayan es juez. Ah, ok. Orech din significa literalmente preparador del juicio. El procedimiento. De juicio, el din. Ahí sí es din, de sentencia, cuando ya vas a una audiencia. Orech din, preparador de la audiencia. Es decir, que tú entrenas a tu defendido. Bueno, tú vas a decir esto, vas a decir lo otro,
Y por eso ese oficio estaba mal visto en Israel, el de Orech Din. Mal visto. Mal visto, porque entonces entrenabas a la mentira. ¿Me explico? No, tú di esto para conseguir esto o lo otro. Y di acá, la coartada es esta, entonces ya eso era sospechoso de mentira. En cambio, Praklits era advocatum, ¿ya? El que acudía allí cuando lo ibas a necesitar para que te defendiera o te previniera. Para que te previniera. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí dan cuenta la diferencia? ¿Sí quedó claro? ¿O no? Veo que no quedó claro. Orech Din, repito, es el que prepara el juicio, o sea, ya estás metido en el lío. Y el Orech Din viene a enseñarte como que a mentir y a decir cosas para tratar de sacarte del lío. ¿Ya? Ese es el Orech Din. ¿Está claro? El Praklits es el advocatum, el que acude a tu llamado de consulta. La diferencia, es decir, antes de meterte en el lío. Orech Din, metido en el lío. Praklits, antes del lío. ¿Sí quedó claro ahora? Sí, porque la idea no va a decir, métete en el lío que yo después te saco, no te preocupes. Claro, tiene que ser antes que te metas en el lío, avisarte. Claro. Ya todo eso O sea, es preventivo. Claro. todo eso se desprende del texto del Consolador. Del consolador, fíjate. De la palabra consolador. La palabra consolador. Que no es Consolador, sino Abogado. Abogado Praklits. No abogado Orech Din. O sea, es abogado preventivo, advocatum. abogado tenemos para el Padre. Es correcto, dice abogado tenemos para con. ¿Y qué palabra para el Este es para Quitos. Claro, Ese abogado es lo que Yehoshua. estuvo hablando de eso. claro. Por eso dice abogado tenemos para con Dios en Yehoshua HaMashiach. O sea que Él nos previene para que no delincamos delante de Dios. ¿Me explico? La gente de pronto no ha entendido al revés, no, como que peca y Jesús es tu abogado y te va a defender, ¿no? Es al revés. Te está previniendo para que peques delante de Dios, ¿me explico? Te está previniendo de pecar Claro. delante de Dios. Pero el término común es Consolador, el Consolador. El consolador, pero fíjate tú que es la misma palabra para Clitos la que sale ahí en Juan. Cuando dice abogado tenemos para con Dios. Allá ponen abogado. Allá ponen abogado. ¿Por qué ponen abogado? Porque Que saben que es Acá pone abogado. abogado y acá es Consolador. Y es la misma Y es la palabra. misma De palabra. pronto porque no les suena. Y No porque hace. esa dice Pregúntale al traductor de la Biblia. No, yo diría que para no complicarse, porque ahí tocaría extenderse. O sea, Tratan de facilitarle la tarea a los maestros. sintetizar la idea. Es correcto. Ya entiendes, pero no casa. No No da el sentido correcto. No le da el sentido. ¿Sí te das cuenta? Por eso es que Yehoshua es nuestro O Praklits. sea, acá sería, yo enviaré El Praklits. El Praklits. Yo voy a enviar al abogado preventivo. el abogado preventivo. Entonces eso como que el traductor dice, no, eso es muy largo, mano. Vamos Sí, a sí. poner una palabra ahí, consolador. Con abogado ahí ya. Como bastante rebuscada. Vamos a reducir esto, vamos a hacer Sí, algo más sencillo y práctico de digerir. Eso es lo que hace un traductor. Claro, y resulta que es una labor que en vez de facilitarlo hace más complejo. Claro, porque ahí se desprende entonces de esa idea otras cosas que ni van por ahí. Claro. Entonces a Yehoshua tenemos que dejar de verlo como que el que nos va a salir a cubrir de los delitos que cometemos. Ahí ya te metiste, yo te defiendo. No. No es post eventum. ¿Ya? Yo te consuelo cuando peques, no te preocupes. Sí. No, así Yo no voy a es. ser consolador, o sea, cuando te has metido en el lío y en el pecado, yo te consuelo. Pobrecito, ¿vale? No. Ay, entonces él diría, ¿por qué no me avisaste antes? Claro. Y entonces, ¿sí ves el matiz tan diferente que hay? Entonces Yehoshua es nuestro Praklits. Él nos previene. Porque por eso es advocatum. Tú le consultas a Yehoshua, Señor, mira, está esta situación, mándame consejo, muéstrame tu palabra, antes de meterte en el lío. Entonces la palabra en sí es latina. Después la pasa al griego. No, la palabra, bueno, es que el concepto
se desarrolla de una manera paralela, porque Paráclitos existía en Grecia también, como el advocatum. Lo que pasa es que el problema del español es que como del latín advocatum deriva abogado, el problema es lo que hoy entendemos como abogado, porque la imagen que tenemos de abogado es el defensor, el que te va a sacar del lío, pero poco se habla del abogado que te previene del lío. ¿Sí está claro? Sí, nunca nadie busca un abogado antes del lío. Es muy raro que la gente busque abogados antes de meterse en líos. ¿Está claro eso? ¿Ah? Fíjense, esta es una idea que hay que meterla en la cabeza. Claro, hay que romper con ese paradigma. Hay que romper con el paradigma de que el abogado te va a sacar del lío. No, el abogado evidentemente, primeramente, te tiene que guardar del lío. O sea, es un asesor. Claro, que es igual en la medicina. La mejor medicina es la preventiva. Siempre es verdadero el dicho que dice mejor prevenir que lamentar. Mejor prevenir que lamentar. Entonces Yehoshua dice, yo enviaré, no lo dejaré solo, les voy a enviar al Praklit. O sea, él mismo, vendré a vosotros. Él lo dice. ¿Sí o no? Vendré a vosotros. Él mismo. Porque dice otro y después vendré a vosotros. Claro, por eso digo, porque otro lo está diciendo en comparación a lo que ellos en ese momento pensaban que era el abogado. ¿Se acuerdan que yo lo acabo de decir? Ellos pensaban que el abogado eran los mandamientos, porque los mandamientos te prevenían de pecar. Resulta que, como dicen Romanos, la Torah escrita era débil frente a la carne. Por eso dice, oye, ustedes necesitan otro praklit. Los mandamientos son, claro, necesita alguien que los prevenga de una manera más eficaz. ¿Por qué? Porque los mandamientos tienen esa función de praklit. Claro, el mandamiento te dice, no hagas esto antes de que te metas en el lío. Pero la carne es débil. Y a pesar de que el mandamiento está allí, te lo sueles volar olímpicamente. Entonces, para que no te lo vuelen, te voy a mandar otro praklit. Es correcto, entonces te voy a mandar otro praklit. ¿Ya? Que cumpla de manera eficaz o más eficaz la función que hasta ahora venía llevando la Torah. Por eso dice el Romano, para que la justicia de la Torah se cumpla en nosotros. Por el praklit. Claro. Por el otro praklit. Por el otro praklit. ¿Está claro? Claro. ¿Ah? Claro, porque la ley era débil en cuanto a la carne. ¿Ya? Porque estábamos... ¿Enviaré otro qué? Otro praklit. ¿Ya? ¿Cuál es el otro praklit? Su poder en nosotros. Ruach HaKodesh. Pues sí, ahora tenemos la mente de Cristo. Claro, porque Él es nuestro praklit, nuestro verdadero previsor. Previsor. El que nos ayuda en nuestra habilidad y no, venga. Ahí está el mandamiento, veo que te lo vas a volar ya, venga. ¿Ah? Por eso es que dice, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Ah? Porque esa es la función del otro praklit. Que la función del praklit de la escritura tiene su alcance. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo mi fleco aquí y voy de pronto a hacer, veo el fleco, me freno. Pero si ni aún viendo el fleco, me lo vuelo. Viene. Hombre, si ven el semáforo y se lo vuelan ahora. ¿Sí, no? ¿Sí? Claro. Así es. Pero en últimas, no solamente el hombre se vuelve el semáforo, el hombre es insuficiente cuando claro. Necesita amor. Necesita, mira lo que hablamos ayer, el cambio de chip. Las personas de pronto saben, como hablábamos, que el Shabbat es el día de Hashem, pero hay algo que les impide practicarlo. Les impide dar el paso de cambiar la mente, el entendimiento. Y la costumbre. Las costumbres, todo. Sí, porque es un cambio total de costumbre. Claro. Entonces necesitamos que el praklit vaya, como dice, renovando nuestro entendimiento. ¿Ya? Hay que entender obviamente que cuando el praklit llegó a nosotros, él hace una prioridad, ¿no? Porque la prioridad dice, bueno, vamos a preservarte o prevenirte de lo más grave, en primer lugar. Yo veo que tienes tendencia aquí, vamos a trabajar duro aquí. Después trabajamos lo otro. ¿Ya?
porque hace prioridades, pero lo que se debe ver es que en el tiempo, el Praklit que nos ha sido enviado, a Mashiach, que ha venido a nuestra mente, a nuestro corazón, vaya cubriendo todas las áreas de nuestra vida, ¿ya? Vaya cubriéndolas todas. Por eso es que termina Pablo hablando en Tesalonicenses, y todo vuestro ser, vuestro Ruach, que es la mente, vuestro Nefesh, entendido allí como la voluntad, y todo vuestro cuerpo sea que santificado. Fíjate tú, sea santificado. Claro, es el orden en que va a trabajar Ruach HaKodesh. Pero es que el Paraclit ahí es el que te revela. Claro, el que te previene. ¿Ya? El que te Hace muchas funciones de quitar el velo. Claro. Porque si tienes, sabes que es Shabbat, pero te impide celebrar Shabbat o al menos entenderlo hasta que el Paraclit no te dé ese sot que tuvo plano Claro. de revelación, jamás podremos entender eso. Claro, y por eso es que dice que Él nos redarguirá de justicia, de pecado, de juicio. Praklit, porque nos va a ir revelando ahí, esto no, esto por aquí no. Conoceréis la verdad, dice. Por eso es que toda la dice, verdad. añadida a vuestra fidelidad, ¿qué? Dominio propio. Ruach HaKodesh te lo está dando. Por eso tienes que escuchar la voz de tus hermanos. Por eso estamos hablando dentro de Israel. Porque Dios te va a hablar a través de la Torah y a través de tus hermanos. Si yo tengo una situación delante que voy a enfrentar, yo no le voy a hacer nada preguntando al incrédulo. Podría decir que el consolador, que el Paraclit hace las veces de consolador, me redarguye y es abogado también. Pero es que el consolador no tiene sentido allí, me explico, es lo que quiero precisar, porque se Sí, sabe. porque habríamos que entonces tendríamos semánticamente definir qué es la palabra Depende de la consolador. lingüística, depende de la lingüística, porque cuando se escribió eso era un contexto y hoy lo entendemos de otra manera. Por eso, pero es que ya la gente, ya todo este tiempo estaba entendiendo consolador como el que te apapacha, como el que te suaviza. No, y después ¿ya? de la caída. Y después de la caída. No necesariamente. No, claro, porque Claro, porque la gente sufre un dolor, la gente Ey, sufre un dolor, Ya, papi, ya. ¿ya? La gente sufre un dolor. Yo no veo A otra ver, imagen en consolador. ¿Quién necesita consolación? El que está El que tiene un dolor. un dolor. ¿Por qué tiene el dolor? Porque Se tropezó. se equivocó, le fue mal. ¿Por qué le fue mal? Porque los errores, ¿quién no va a entender? Ahora, eso no quiere decir que Dios no consuele. Claro, es Lógico. otra cosa. Ahí dice, porque poderoso Dios va a levantar Claro. al caído, si este cayera 7 veces, pero la idea no es que Por eso es que en Déjalo hebreo, caer. mira, por eso estamos hablando así. Porque para la idea de consolación que tú me dices, existe otra palabra en hebreo, que es la palabra menahem, que es diferente. Menahem es el consolador. Bueno, ¿y cuál usó la Septuaginta para consolador? Claro, ¿no? Para consolar utiliza esta. Menahem, pero Claro. no, para el griego. Cuando Por eso es que el griego no distingue, porque se queda corto. Porque este es un concepto que entró en Israel, o sea, surgió. Aquí el problema no era del griego, sino de la novedad que ingresó a la lengua hebrea. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si aquí usamos menahem, la connotación lingüística que tiene menahem es totalmente diferente a la de Praklit. ¿Está claro? ¿Está clara la idea? Es totalmente diferente, porque el menahem aquí sí está hablando de aquel que te va a ayudar a superar el dolor, que te va a llevar allí de brazo hasta que estés plenamente restaurado. Ese es el menahem. Claro, como el buen samaritano. Eso sería un menahem, porque te tomó ahí donde estaba y te llevó, te cuidó y ya está restaurado. Eso sería menahem. Pero Praklit es otra cosa diferente. ¿Sí me explico? Son dos palabras diferentes. Por eso es que hay que distinguirlas. ¿Ya? Hay que distinguirlas. Entonces, Yehoshua es nuestro Praklit y aquí él envió a otro Praklit. Porque estamos hablando de esto. Los mandamientos te están previniendo de meterte en Dios. En medio del caos, porque estamos hablando de la guerra. Y en medio de la guerra se podía dar cualquier cantidad de situaciones irregulares o caóticas, y en medio del caos la Torah te pone un orden y te previene, ¿ya? Y te pone escenarios.
mira, cuando pase esto, cuando pase lo otro, en medio del caos. O sea que sin consejo no vas a andar por ahí. ¿Ya? Y si eso funcionó, porque funcionaba, ahora cuánto más estando Dios desde adentro guiando nuestros pensamientos. ¿Qué termina diciendo? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Yehoshua HaMashiach. ¿Sí o no? Traduzca en vez de en, con Yehoshua HaMashiach, el abogado, Praklit. ¿Sí es? Guardará con Yehoshua HaMashiach. O sea, ¿cuál es el medio para hacerlo? La mente de Cristo, que es el mejor Praklit, el Praklit más eficaz, el Praklit más eficiente. En ese momento histórico de la parashá de hoy, el mandamiento lo que hacía era prevenirte para darte paz, de paz. Claro, para que no te complicaras la existencia. Te estaba asesorando. Por eso es que Pablo dice en Romanos, y basado en la Torah, apruebas lo mejor. ¿Ya? Lo mejor. Tienes en la Torah la forma de la ciencia y la verdad. Y entonces, si eso funcionó y le sigue funcionando al pueblo judío en términos generales, ¿cuánto más con el otro? ¿Cuánto más con el otro Praklit? ¿Cuánto más se espera que funcione? Pero claro, es que si no lees la Torah, vaya, va a estar complicado. Porque esta es la voz de Dios, está aquí. Claro. El Praklit trabaja con esto. Este es el insumo del Praklit. ¿Ya? Este es el insumo del Praklit. Tanto así que dice en Romanos 2 que aquellos que no tenían la Torah físicamente mostraban la obra de la Torah escrita en sus corazones. O sea que, aunque no pudieras leerla en ese momento, el Praklit se encargaba de enseñártela, pero por lo menos la oías en la sinagoga. Porque no era que los gentiles se convertían y se quedaban por ahí en la calle. ¿A dónde iba un gentil convertido? A la sinagoga, a escuchar la parashá todos los sábados, todos los shabbats. De lo que escuchaba el gentil convertido, el Praklit trabajaba toda la semana con eso que iba escuchando. Oye, mira, hoy escuchaste la parashá, te la voy a recordar. ¿Qué dice? Él le recordará todas las cosas. Y entonces, ¿cuáles cosas voy a recordar? Las que oíste. Mira que dice, no les enseñará, dice, les va a recordar. ¿Por qué? Porque ya antes has escuchado. Tú no vas a recordar algo que nunca has escuchado. ¿Está claro? Cuando dice enviaré a otro consolador, entiéndase a otro Praklit. A otro Praklit. Porque ese es un término, pero ese término Praklit es moderno, ¿no? Esa Es de la época, claro. Sale en la Mishnah. Claro. Arrancó ahí, antes no existía. Antes no existía, en tiempos bíblicos no existía. Así como el concepto de mediador y otros conceptos que vienen del mundo greco-latino y que permearon el pensamiento hebreo y que fueron llevados a un mejor término a través del Evangelio. Fíjate tú, qué curioso. O sea, hay un lenguaje lingüístico profundo. Sí, claro. Que toca revisar. Claro, porque el mundo griego fue una apertura hacia otros conceptos. Es como tú tener una palabra que te explica cierta situación que tú la conoces pero no sabes llamarla. ¿Me explico? ¿Ya? Por ejemplo, aquí hemos prestado términos, el internet, garaje, ¿ya? CD. Son conceptos que nosotros los vemos pero no sabríamos cómo llamarle. Ya alguien por allá le puso nombre. Bueno, ¿para qué no vamos a inventar otro? Trae ese nombre extranjero y lo ponemos aquí. Así pasó. Los rabinos de la época conocían la figura del abogado y todo eso, pero no tenían un concepto para llamarlo. Que los griegos le presta la palabra, pues aquí no tenemos. Fue al revés, del griego se hebraizó. Sí, del griego se hebraizó. A pesar de que la figura ya existía. Claro, sí, ya se conocía, ¿no? El Dayan ya existía. Es correcto, ya había un Dayan, ya había un Shofet, que lo hablamos el otro día, el defensor, ¿se acuerdan? Pero entonces el Shofet no era tan popular, no era tan público así, ¿cierto? Porque estaba ahí cuando tú llevabas el caso, pero acá ya es algo más particular, por eso es el que está al lado tuyo.
que tú lo llamas. En cambio, en la figura bíblica tú tenías que acudir, tú eras el que acudías. El para griego es el de al lado. ¿Ah? El para. Sí, el para es de al lado, paralelo, de al lado, que está allí, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿está claro esto, hermanos? Fíjense ustedes qué hermoso que terminamos hablando de Yehoshua HaMashiach. ¿Ah? ¿A través de qué? A través de entender la función de los mandamientos. ¿Ya? Cuando compruebas la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Así que tenemos que pensar en Yehoshua como nuestro abogado, el que nos va a prevenir. Por eso hay que llamarlo, porque Él va a acudir al llamado. Él va a estar al lado al llamado apenas tú lo invoques, antes de meterte en un lío. Claro, que estando en el lío también te puede sacar, obviamente, pero no es la idea. O sea, No es la idea. antes de hacer cualquier cosa. Claro, tiene que Pero es consultar. que lo que me pregunto es que el praxis no solamente, sino hay cosas que se presentan en la vida, la sanidad, el cáncer, Eso es otra cosa, eso es función del menajem. es el mismo. No, pero la función es distinta. ¿Me explico? O sea, estoy El hablando que tiene don de sanidad, Es que es otra cosa, eso es menajem, todo eso es parte de la consolación. Cosas, repito, es que el praxis va a estar al llamado. Cuando tú lo necesites, repito, en un contexto de meterte en líos. Antes de meterte en líos, tú llamas y consultas, pero ya una enfermedad, esas son cosas que tú no buscas. ¿Me explico? Que tú no te las buscas. ¿Ya? Hay cosas que uno se las busca, ¿no? Y vamos por partes, fíjate tú, es verdad. Hay gente que se equivoca o tropezamos Claro. por error. Claro, Esa persona necesita una consolación. es correcto. Porque en cierta manera no son culpables. ¿Ya me entiendes? No son directamente. O sea, en parte sí, porque Sí, faltó consejo. Sí, bueno, faltó consejo, Claro. pero lo que te quiero decir es que no fueron premeditados. Son acciones no premeditadas. No tuvo cuidado, cruzó la calle y cayó. Pero, mira, por eso es importante, disculpa. Por eso es que hay un dicho en Israel que decía: cuando se trata de la profanación del nombre de Dios, no hay diferencia entre el error y el hacerlo premeditadamente. Sí, sí. Hay que graduar, hay que analizar cada caso. No, lógico. Pero lo que quiero llevarlo es a la palabra consolación. Las personas que son sí. más bien consoladas, como decías tú, una enfermedad nosotros no la buscamos. Sí, sí, exacto. Puede ser A menos que hayas desobedecido el mandamiento de comer cerdo, te ganaste un parásito, te mandó a la clínica, bueno, toca consolarte, hermano, ¿qué más se puede hacer? Violaste el cerco, te metiste en un lío, bueno, que el Señor tenga piedad. Menahem, bueno, Hay que ser menahem. Y Exacto. menajem y praquit. Claro. Sí, no, ya el prakrit ahí no tanto, porque ya... No, menajem, praquit, o sea, ya sabes, tú ya de aquí para adelante. Ah, sí, claro, aprende, ¿no? Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Vamos a concluir aquí. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque es bueno, porque para siempre es su piedad. Todo claro, ¿verdad? Okay. Muy bien. Nuestro prakrit.